trabajar en el país y en el mundo, desde Perú, de la Universidad Nacional Intercultural de Amazonía, Ucayali. Y por esta situación de pandemia estamos en ámbitos dispersos, Huancayo y Huánuco, Pucallpa, básicamente en Ucayali. Voy a presentar mi PPT para poder seguir la exposición. Bueno, hoy tenemos los colegas, quienes integramos un grupo de investigadores en innovación pedagógica. Somos de la Universidad Nacional Intercultural de Amazonía y con el aliado de la Universidad Nacional Perú del Centro, Huancayo. El título de la investigación es el método proyectos. El método proyectos y el aprendizaje por competencias por los estudiantes de educación básica regular, región Huánuco. Nace este título partiendo de una reflexión porque hemos sido docentes invitados al Ministerio de Educación del Perú, más de 7 años de experiencia en formación continua, básicamente en la formulación de sistemas por competencias, de un marco curricular en todo un proceso de construcción, y cada uno de nuestras regiones asistíamos técnicamente a los docentes de diferentes áreas de la educación básica regular. El contexto de la investigación parte por todo este sistema, siempre con el pensamiento sistémico. Partíamos de un planteamiento de problema que veíamos muchas estrategias dentro de las instituciones educativas por parte de los docentes y estudiantes en el seguimiento del monitoreo, acompañamiento y supervisión que no se emprendía. Nace la inquietud de cada uno de nosotros hacer los proyectos de investigación macros hacia las universidades en ámbitos donde nos encontramos, con un solo fin de enriquecer el marco teórico de este sistema de investigación. Como antecedente tomamos muchos referentes, como hipótesis hemos tomado muchas dudas, donde determinamos 2 variables: el método proyectos y el aprendizaje por competencia. La situación deseada era que este método proyectos se vincule con el aprendizaje por competencias. En cierta manera, han sido olvidados en algunas áreas de la educación, en su aplicación, en su dimensión metodológica, en su ejecución estratégica y muchas más. Ha pasado todo este trabajo por este proceso del método científico muy conocido, desde el diseño del proyecto hasta la difusión que hoy en día se está dando a conocer en una conferencia. Tomamos como punto de partida de todas las tareas y actividades que hacíamos nosotros como especialistas del Ministerio de Educación, enfocados a un estudio de posgrado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y nace pues este resultado del artículo de investigación. El campo de acción es un distrito de la región Huánuco, del país, de un departamento. Consta de 17 instituciones educativas, casi con 600 profesores y casi 1.200 estudiantes en cada una de las instituciones educativas. Ese era el campo de acción donde hemos podido trabajar la investigación. Ahí hemos encontrado contradicciones sobre la ciencia vertida desde la teoría a la práctica. Se ha visto la unidad de interés, el tema principal, por esos 2 variables que eran elementales de investigar. ¿Por qué? Porque no se tomaba un complejo teórico de varias metodologías, sino básicamente experimentar el método en su dimensión del aprendizaje por competencias. Se ha contextualizado el problema no solo a nivel región, a nivel distrito, sino se ha contextualizado a nivel del mundo. Se ha hecho un análisis cuantitativo, cualitativo, desde la teoría. Se ha vinculado a que la línea de investigación está basada básicamente a gestión pedagógica, que es educación, la línea de innovación y pedagogía. El área es netamente educación. La investigación está basada netamente a educación.
Entonces la pregunta era, ¿cuál es la efectividad del método proyectos y el aprendizaje por competencia por los estudiantes de la educación básica regular del distrito de Pilcomaca, Huánuco, Perú? Ahí nacía toda una reflexión y decíamos, ¿cómo se está aplicando este método proyectos? Como hipótesis planteábamos, ¿cómo se está aplicando este método proyectos? Como estrategia, como proceso, como medio, como... Entonces, veíamos que no se aplicaba, pero dentro del aprendizaje por competencias se trabajaba esas estrategias en las universidades, en los institutos y en las escuelas. Entonces, se veía como una necesidad y plasmamos este problema de estudio. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era demostrar la efectividad del método proyectos y el aprendizaje por competencias por los estudiantes de la educación básica. Se trataba de aplicar este método proyecto en los estudiantes, instituciones por instituciones, a través de un diseño instructivo de formación, y nos damos cuenta que era bien funcional y que a los estudiantes les motivaba y les gustaba. Sin embargo, los resultados arrojaban otra cosa. El entorno social, eso era la mirada, el impacto del entorno social de la población. ¿Qué opina tanto los actores indirectos y los actores directos? Los directos eran pues los estudiantes o los directores, profesores y padres de familia. Entonces, ahí veíamos trabajar un diseño correlacional primero. El objeto del método proyectos como muestra 1 y el objeto de estudio, el aprendizaje por competencia como muestra 2. Sobre los indicadores plasmados y la descripción de los instrumentos que ha sido implementado a través de un cuestionario. Ahí se precisaba y nacía toda una propuesta de mejora. ¿Para qué? Para que en esas instituciones educativas ya simplemente, no solo a estudiantes, sino a docentes y a nivel de la región Huánuco y el Perú. La metodología que siguió este trabajo de investigación es lo siguiente, siempre con la mirada del entorno social para el desarrollo. El problema ya enfatizado siempre con el objetivo de la hipótesis, una relación lineal, pero siempre presentando con un enfoque sistémico, sin olvidarnos del desarrollo social. El tipo de investigación era descriptivo, correlacional y finalmente se terminó con una investigación explicativa, por su naturaleza, por su dimensión y por su aplicabilidad. Este proceso se ha seguido en toda la metodología de la investigación. Sin perder el hilo conductor, se ha cumplido todo el proceso ejecutivo del método científico, basado también en los resultados de la gestión descriptiva, explicativa, aplicando una estadística correlacional. Bueno, esta es la discusión y resultados que se hizo sobre esta matriz. Sabemos que la hipótesis era ver la correlación significativa y la significancia de la aplicación del método proyectos en el aprendizaje por competencias. Y para eso se ha dimensionado el método proyectos en proyectos productivos, proyectos educativos y los proyectos participativos. Mientras el aprendizaje por competencias estaba vinculado a la parte cognitiva, procedimental y metacognitivo. Sobre ello, se ha hecho todo este proceso analítico estadísticamente. Sin embargo, para poder discutir, se ha tomado a los padres del método. William Kilpatrick, John Dewey y el último, según la autora Payman, también tenía resultados eficientes en la educación. Sin embargo, nos ha servido como fuente principal para poder llevar adelante todo el proceso de la ejecución de la investigación. ¿Qué pasó en ese proceso? Se ha cumplido este ciclo del plan Deming en la aplicación del método proyectos. La planificación de los proyectos en su aplicación, en la implementación, en la ejecución y búsqueda de los resultados. Sobre este proceso cíclico y haciendo un feedback para la sistematización de resultados, nos damos cuenta que el impacto era eficiente. Pero sin embargo, cuando se aplicaba el instrumento,
encontrábamos datos un poco preocupantes. Entonces, la figura de correlación, el método proyectos y el aprendizaje por competencias en términos de logros y del sistema de correlación. Aquí, por decir, no, los oferentes como los usuarios del servicio educativo alcanzan un nivel del 65% en el que se destaca la máxima valoración, 69% de los estudiantes. En este caso, el 35% representa el déficit, que expresa la falta de conciencia de la población o estar en desacuerdo con la implementación del método proyectos, porque desconocía en la educación secundaria. Del mismo, todas las preferencias para la implementación del aprendizaje por competencia son de 72%, destacándose en este caso la opinión de los oferentes del servicio, siendo el déficit global en el orden el 28%, es decir, esta magnitud poblacional no reconoce la importancia del aprendizaje por competencias. De acuerdo a esta evidencia, existe la tendencia de que la población estudiantil, por la formación laboral, sin embargo, la parte de este contexto poblacional desconocen las bondades del método proyectos, no obstante que los estudiantes que destacan su importancia, pero los docentes y directivos no hacen suyo esta expectativa, llegando al valor de coeficiente de negativo 0.064. Expresa que la relación entre ambas es insignificante, con la tendencia negativa o inversa. Miren, en su aplicación era súper interesante, pero en su opinión final de la aplicación del instrumento nos damos cuenta una gran sorpresa. Se nota las correlaciones entre el método, el proyecto productivo y los cognitivos es negativo, positivo, en lo procedimental es negativo, baja, en lo actitudinal positivo, baja, en lo metacognitivo es alto. Eso quiere decir la parte reflexiva final que se aplicaba en el aprendizaje por competencias tenía una tendencia de aceptación. Sin embargo, en algunos, la gran mayoría en su correlación entre el método proyectos y el aprendizaje por competencias estaba vinculado a lo metacognitivo. Quiere decir que el trabajo reflexivo crítico, el trabajo metacomprensivo, aún todavía en esa región, en el distrito de esa región, los docentes y estudiantes dan valor, pero en la parte del contenido procedimental y actitudinal desconocen. Por lo tanto, en el Perú, desde el año 2011, del año 1994 hasta la actualidad se viene aplicando el enfoque por competencias. Sin embargo, hay una deficiencia en la comprensión sistémica por parte de los docentes. El año 2011 hasta el 2017, nosotros cambiamos el currículum en el Perú. Ahora tenemos un currículum por competencias ya con esta dimensión. Sin embargo, están en proceso de la comprensión. Y eso hace notar que este método como estrategia siempre va a tener esa falencia de la comprensión por parte de los usuarios. Bueno, esto ha sido la tendencia de uso en la estadística de ambos variables. La conclusión siguiente es lo siguiente, ¿ya? En cuanto a la valoración promedio sobre el método proyecto y el promedio y la variación de información de los participantes en la muestra que es inferior a 30 determina un promedio fluctúa entre 52% como mínimo y 78% como máximo, al nivel de la población del distrito. Esto significa que la propuesta tiene aceptación para el contexto educativo. En cuanto a la valoración promedio sobre los aprendizajes por competencias, el promedio y la variación de la información de los participantes en la muestra que es inferior a 30 determina un promedio que fluctúa entre 61.5% como mínimo y 82.5% como máximo, a nivel de la población educativa del distrito. Esto significa que la propuesta tiene aceptación a mayor nivel de contexto educativo que el método proyectos. Es decir, para que la población es muy importante que los educantes del nivel secundario egresen con una opción laboral, o por lo menos predispuestos a participar activamente en el contexto laboral. El método proyectos, ustedes, estimados oyentes, más que la teoría conocemos que es una esencia para la formación productiva, la formación de la innovación y la formación de ciertas competencias de gestión empresarial, de gestión de negocios,
de gestión laboral y otras más. Se trabajó este desarrollo de competencias, el aprendizaje sobre estos pilares, saber, saber hacer, saber ser, saber cumplir y saber crear y transferir. Sobre estos desempeños esperados, se desarrolló esas capacidades del método proyectos y el aprendizaje por competencia vinculado a esta mirada. Sin embargo, se ha propuesto todo este diseño del aprendizaje basado en proyectos, del método proyectos con este proceso. Se ha trabajado de esta manera desde la planificación hasta la búsqueda de los resultados. Siempre enfatizando el ABP, vinculando, jalando también otros procesos como estrategia para ver ese feedback en un proceso sistémico si funcionaba o no funcionaba. Finalmente, esos son los resultados esperados y creo que desde la experiencia son estrategias que se ha trabajado, que son válidos, aunque pasado, pero tienen vigencia por relevancia, por teoría y por tendencia. Muchas gracias.